buenas tardes. Pues damos comienzo a la última sesión de este Congreso de Cultura y Ciudadanía dedicada a los museos extramuros. Los museos que se abren a su territorio. En primer lugar van a hablar Alba Pirla y Rosé Sant Joan, que vienen del Centro de la Panera. Alba es, has dicho, trabajadora social, y Rosé se dedica a educación en este proyecto. Luego pasaremos a ver las experiencias de la interesante red provincial de Lugo con Encarnación Lago. Y finalmente María Ángeles Polo nos hablará de los trabajos que están haciendo en el Museo de Escultura de Valladolid con la comunidad, con la ciudad de Valladolid. Así que paso a dar paso a las compañeras de la Panera para que nos cuenten sus experiencias. Muy bien. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso permitirnos venir a explicar nuestra experiencia. Es un proyecto pequeño, pero creemos que es un proyecto para nosotros muy grande. Es un proyecto que estamos desarrollando en el Ayuntamiento de Lleida, conjuntamente, veréis, entre distintas disciplinas. Es un proyecto que parte del área de inclusión social, que es el área que yo tengo el honor de poder coordinar, que es el área que hacemos atención a personas sin hogar. Y es un área que no sé si compartiréis conmigo, el colectivo de personas sin hogar, tradicionalmente la atención que se ha dado desde los distintos servicios la podíamos concretar en estas dos viñetas. Por un lado, una parte más asistencial y más de dar un soporte y una ayuda personal, y por otro lado, de esconderlas a estas personas, son el colectivo eternamente invisible. Nosotros hace un par de años empezamos a ver que las cosas no las estábamos haciendo quizá lo suficientemente bien. Pensábamos que si algo nos decía la experiencia es que si las necesidades básicas son importantes de cubrir, hay una que es quizá más prioritaria, que es la de sentirse que eres alguien, de que perteneces a algún lugar. Y las personas que están en una situación de exclusión social muchas veces han perdido esta sensación de sentirse que son algo. Empezamos a desarrollar el proyecto Empoderat, que es un proyecto que lo que pretende es poner en valor todas las capacidades y potencialidades que tienen las personas en situación de exclusión social, y empezamos a trabajar desde distintos ámbitos, siempre con estos principios de mejorar la autoestima, sobre todo desde una garantía de derechos, desde la creatividad, tanto de las acciones que nosotros desarrollamos conjuntamente con este colectivo, y también acciones que puedan generar y promover su propia creatividad. La reciprocidad, una persona cuando ya está al margen cree que ya no puede aportar nada socialmente, nosotros creemos que sí, con lo cual muchas de las acciones que desarrollamos van en la línea de esa reciprocidad, de que puedan devolver socialmente muchas cosas porque realmente tienen muchas capacidades. Desde la perspectiva de la dignidad, de la innovación, era un riesgo, es un proyecto arriesgado y nos arriesgamos. El ayuntamiento tuvo ganas de subirse a una aventura que está en construcción. Desde la perspectiva también, evidentemente, del acompañamiento, de la sensibilización, pensábamos que era muy importante poner en relieve toda esta parte de capacidades y de potencialidades de las personas, a partir de la sensibilización y de visualizarles como colectivo, pero también como colectivo y como personas, ¿de acuerdo? Hemos generado dinámicas de participación siempre desde una perspectiva comunitaria. Así, muy rápidamente, es un proyecto que toca distintos ámbitos. Nosotros partimos de un comedor social que está en el casco antiguo de la ciudad, un comedor social que era muy feo, un comedor social que estaba muy estigmatizado y que la población de Lleida difícilmente entraba dentro del comedor social. Quisimos darle un vuelco, lo queríamos abrir al barrio, queríamos darle un uso distinto, queríamos incorporarlo a la dinámica que está adquiriendo en este momento el centro histórico de nuestra ciudad. Queríamos hacer algo transgresor, algo rompedor, queríamos que la gente entrase, que la gente conociese realmente a las personas. Y nos planteábamos, ¿podemos? Pues bueno, realmente no estaba escrito en ningún sitio que no podíamos, y lo intentamos y la verdad es que surgió.
En el centro histórico nos encontramos en una situación que seguramente pues, pasa en muchos sitios. Se hacen proyectos de recuperación, de dinamización, se atrae público y gente que no vive en ese barrio para hacer actividades lúdicas, culturales, artísticas. Y por otro lado está la población del barrio, que es la que vive pero que no participa. Entonces se crean como dos realidades paralelas en ese mismo espacio. Nosotros lo que hicimos para intentar hacer algo en este comedor social que realmente respondiese a los principios que os he comentado al principio fue mirar al lado y ver que teníamos vecinos. Tenemos unos vecinos que son unos vecinos estupendos, pero que no tienen nada que ver con el mundo social. Son el museo, el Centro de Arte Contemporáneo La Panera, que la compañera Rosé en la segunda parte de nuestra exposición nos explicará más al detalle las acciones que hemos hecho, y una escuela de arte municipal. Fue entonces cuando nos liamos en esta aventura y creamos La Panera 7. La Panera 7 es un equipamiento social en el que nos planteamos hacer un espacio expositivo, nos planteamos hacer también una sala de estar y los usos normales, que son pues, el comedor social en el horario de comedor social. La saleta de La Panera, continúa ahora mi compañera explicando un poquito las diferentes acciones que hemos hecho. Lo que sí yo puedo comentar es que realmente ha sido una experiencia para las personas que han participado activamente en el proyecto, ha sido una experiencia muy gratificante. Podemos decir que nosotros utilizamos mecanismos de evaluación a nivel de calidad de vida y que realmente la participación de estas personas en acciones culturales y artísticas diríamos que lo hemos podido evaluar, que es así, mejoran, se relacionan. Bueno, la verdad es que me parece increíble cómo a partir de proyectos que rompen con lo habitual podemos conseguir mejoras a nivel personal impresionantes. Paso la palabra a Rosé y luego ya si acaso nos acabamos de complementar. Gracias. Bueno, como os ha comentado mi compañera Alba, yo vengo de La Panera, justo somos vecinos porque hay una calle y detrás está La Panera 7 y bueno, un poco aquí hay como algunas de las líneas más características de este proyecto. Por un lado es un proyecto que puede establecer unas herramientas para la cohesión social, o al menos ese sería uno de los objetivos por las características tan específicas del barrio histórico que es donde nosotros nos ubicamos. Si os fijáis en el mapa, esto es arriba hay la Seu Vella, que es la catedral, y todo esto es el casco histórico que tiene estas características que os comentaba Alba y con una cierta intención de gentrificación que en otros espacios y núcleos en otras ciudades también ha sucedido, ¿no? Pues eso. Podemos convertirlo, creemos, el arte como una herramienta para la cohesión social desde la interdisciplinaridad. Eso es básico. O sea, este proyecto sin la coordinación de los técnicos del comedor social sería inviable, ¿no? Y desde la Escuela de Arte que aportan los profesionales y los alumnos y desde La Panera, que es quien media con los artistas, ¿no? Pues ahí hay un triángulo que hace que sea un proyecto muy singular. La educación, bueno, pues cogemos como modelos la educación crítica y podemos coger como un referente inspirador Paulo Freire, ¿no? Después también el tema de la atención a las personas, el trabajo social, que es lo que viene explicando Alba, y desde el arte contemporáneo diferentes herramientas que pueden ser desde la fotografía participativa, que es una técnica que se utilizó ya desde los años 60 en Inglaterra y que uno de los artistas representantes es Joe Spence, pero que luego también podéis encontrar diferentes ejemplos de photo voice, ¿no? Una técnica que es relatar experiencias propias, narraciones a partir de la fotografía y los relatos que de ellas se pueden derivar. Y otras herramientas, desde el arte de acción a la NART, etcétera, etcétera.
De hecho, de la Saleta de la Panera empieza el 2016, enero, es cuando inauguramos con una intervención artística de un artista que se llama Edgar dos Santos, pero hay unos antecedentes que nos van hasta el 2009, y el 2009 es cuando un técnico del albergue nos viene a hacer una demanda al Centro de Arte La Panera, y es que nos pide un proyecto de intervención artística con su colectivo, con las personas sin hogar. Bueno, a nosotros nunca nos da miedo los retos. Este era un reto inmenso por nuestro desconocimiento de este colectivo, pero tengo que decir que si hay la otra parte que te va asesorando de cómo debes actuar, no tienes no tienes nada que perder, no hay ningún miedo. Y el primer proyecto que hicimos se llama Trayectos sin retorno, y fue un proyecto que lideró un artista de Lleida que se llama Edgar dos Santos, que es fotógrafo, y que repartió 25 cámaras de un solo uso. Bueno, repartió más, pero que nos devolvieron, fueron 25, y ahí había 400 fotografías de personas sin hogar que fotografiaban lo que querían y que iban relatando sus experiencias. De hecho, los técnicos nos dijeron que fue una fuente de información valiosísima para poder mejorar su intervención. De ahí salió una publicación que se llama Trayectos sin retorno, que nos pudo financiar la Caixa, y bueno, aquí veis diferentes participantes que enseñan las fotografías que realizaron y los relatos que explicaron. Este fue un proyecto que duró medio año más o menos, el de ir hablando con las personas, con la ayuda de los educadores, de que había esta posibilidad de hacer fotografías de la ciudad, de alguien a quien quisieran, de objetos y también autorretratos. Podéis imaginar que de objetos no recibimos muchas fotografías, tiene un porqué, son personas nómadas, pero las personas a las que querían también nos sorprendió, que eran los propios técnicos que van a hacer su seguimiento. Y lo que más salía era la propia ciudad, pero con otra mirada, ¿no? De alguien que pasa muchas horas en la calle. Edgar dos Santos, después de este proyecto y de evaluarlo, también os digo que los indicadores de evaluación son diferentes, desde la cultura a desde el ámbito social. Para nosotros, que nos retornaran 20 cámaras fotográficas fue un desastre. Era como que no habíamos podido recoger más, ¿no? En cambio, para ellos nos dijeron que era totalmente un éxito, o sea que la evaluación tiene que ser conjunta cuando hay multidisciplinaridad. Edgar pensó que tenía que tener una segunda parte este proyecto, y era que estas personas que están muy estresadas para conseguir las rutinas, ¿no? De conseguir el bocata, lo que sea, cada día igual, que causa una gran frustración, poderlos alejar de esta rutina y llevarlos a un medio diferente, que era el campo, y hacer pequeñas intervenciones de land art. Y este es una de las fotografías que realizaron. Los participantes eran totalmente libres, habían cogido diferentes objetos e interactuaban con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza. Y estas son algunas de las fotografías que también están recogidas en esta publicación que os he comentado. Y todavía hubo una tercera parte, esto ya estamos en 2012, que fue iluminando las sombras. Y lo que se planteaba aquí Edgar dos Santos también era de que a través de siluetas que puedes encontrar por internet, y os explicaré por qué, hacer pósters publicitarios en OPIs. OPIs son objetos publicitarios iluminados que están en las marquesinas de los autobuses y que por la noche se iluminan, de lanzar un mensaje, ¿no? Las personas sin hogar muchas veces son invisibles, no tienen voz, son silenciadas, y de esta forma era como me vas a escuchar tanto si quieres como si no. O al menos aquí tienes un altavoz para decir lo que quieras. Pues mira, por ejemplo, aquí era mi carro me lo robaron, y esto es como un carro que está ahí girado, ¿no? Y un poco como enfadado, más que nada, a regañadientes. Y el otro es cuando vine a Europa, pensaba que sería como
cómo encontrar árboles cargados de dinero, ¿no? Que son estos estereotipos que después caen por su propio peso. Bueno, hemos empezado el 2009, vamos continuando y en el 2015 hay otro proyecto que se llama Desvelando Migrantes, que es con un colectivo de mujeres, en este caso marroquíes, y que lo que se intenta es ver qué estereotipos, qué imagen creen que proyectan, cómo buscar una forma de mejorar la inclusión, la participación y de intervenir en el espacio público. Todos estos proyectos son muy largos. Hay técnicos de diferentes ámbitos, y siempre son con metodologías participativas. Siempre hay pues una parte de hacer hablar a los participantes, buscar qué son esas cosas que queremos visibilizar, porque son proyectos que a través de herramientas creativas, de estrategias artísticas, lo que nos ayudan es a visibilizar y empatizar. No arreglamos ninguna situación. Las personas sin hogar, quien tienen que arreglar son los técnicos de trabajo social. Un proyecto de arte lo que puede ayudar es a empatizar, a visibilizar, pero yo creo que y a empoderar, ¿no?, a los participantes. Bien, aquí veis algunas de las cosas que se iban diciendo. Y ese fue el proyecto de trabajo. Trabajar con siluetas de Internet, ¿qué es lo que nos proporciona? Pues que no nos crea una frustración a la hora de dibujar. Yo sí que, si me dicen dibuja un cartel, lo que tengo yo en la cabeza nunca va a estar en el cartel. Y eso será para mí una frustración. Si utilizo unas siluetas que ya están hechas, voy a buscar la silueta que quiero, que creo que va a reflejar mejor lo que yo estoy pensando, ¿sí? Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las cosas que les preocupaba a las participantes y luego cómo se visualizaba con esta forma de las siluetas. Este espacio de aquí es el comedor social y esta fue la primera de las exposiciones que realizamos. En el comedor social, pues, lo que hacemos es visibilizar exposiciones que anteriormente han sido proyectos de participación artísticos. Este fue el segundo proyecto que exponimos este 2016. Fue un proyecto que realizó Maquea tu Vida. Maquea tu Vida es un grupo de diseñadores, de arquitectos que están por el trabajo de diseño en colectivo. De hecho, están ahí explicando el recetario en la sala de al lado. Y lo que hicieron fue unir un grupo de 15 alumnos de la Escuela de Bellas Artes y 10 de usuarios del comedor social para construir colectivamente diseños de muebles con material reciclado que conseguimos de la Concejalía de Medio Ambiente. Fue un proyecto que duró toda una semana muy intensa. Son proyectos que son totalmente horizontales. Los profesores de la escuela, los profesores, bueno, los que lideraron este proyecto, que son Alberto de Maquea y los alumnos, pues ahí se crearon unas sinergias muy interesantes y que en la última fotografía veis en la exposición del comedor social, que bueno, ya no vamos a llamar más comedor social, si os parece es la Panera 7. El último proyecto que hemos visualizado en la Panera 7 ha sido Repostalejant la Seu. Es un proyecto que lo que quería era confrontar la imagen turística de la icona de la Catedral Antigua de Lleida, que es uno de los símbolos de la ciudad, la imagen oficial turística de las postales con la imagen de las personas, algunas de ellas han dormido alrededor de esta catedral. Y ahí se ve cómo se van confrontando estos dos tipos de fotografías. Deciros que la Panera como un equipamiento público es un recurso comunitario que además, como estamos en la periferia, yo sí creo que somos la periferia, pero eso nos da también unos valores que no nos da miedo equivocarnos, que somos como un
una prueba de banco de errores que no nos da, no tenemos ahí, no estamos en el ojo del huracán para que pues nos pidan unos resultados inmediatos, y podemos hacer estos proyectos que ya veis que tienen una trayectoria bastante larga desde el 2009. Y bueno, pues ejemplo de esto pues es un proyecto de arte y hospital, proyecto de arte y diversidad funcional y este proyecto de personas sin hogar. Paso la palabra a Alba. Ya acabamos, ¿eh? No, un poquito para cerrar ya la presentación, comentar solo que, bueno, evidentemente el arte y la cultura, como hemos comentado, pues nos ayuda en estos procesos de inclusión, nos ayuda en diferentes momentos, nos ayuda porque nos permite tomar decisiones, porque nos permite ser más autónomos, ser más críticos, nos da seguridad, nos facilita este proceso de reestructuración personal. Y además el hecho de que podamos hacer las exposiciones y que el público de la ciudad pueda entrar a visualizar pues los distintos proyectos, la verdad es que esto aumenta la autoexigencia, hace que busquen realmente la calidad de lo que están haciendo, de presentar trabajos dignos, auténticos, y se ven desde este trato igualitario y no condescendiente. Los valida como personas con capacidades, con recursos y con una potencialidad. Y ya para cerrar, Rosé os explica por qué pensamos que este proyecto es innovador. Bueno, como os he dicho, esto ya empieza en el 2009. Un proyecto de estas características que venga realizándose desde el 2009, ya son unos años, pues no es habitual. Hemos tenido la colaboración de Obra Social La Caixa a través de las ayudas de arte en la mejora social. Y yo creo que una de las cosas más importantes de este proyecto es la interdisciplinaridad, ¿no? De que haya diferentes técnicos de diferentes ámbitos, de que trabajen conjuntamente, que haya un impacto comunitario, esta voluntad de que se vaya contaminando todo el barrio de esto y que se desestigmatice ese equipamiento que hasta ahora tenía una mala imagen, y que es una otra forma de entender a los servicios sociales. Igual que en el ámbito sanitario el paciente ya no se llama paciente, sino que se trata a la persona de una forma holística, pues en el ámbito social también, ¿no? Un punto primordial que es la democratización cultural, de salir fuera de la institución, de ir a otros colectivos que por su propio pie no van a venir a la Panera. Y bueno, pues crear sinergias en colectivos diferentes. Yo creo que más o menos esto resume más o menos. ¿Quieres decir algo más, Alba? Y nada, pues si queréis saber más, tenemos una publicación y bueno, esto está vivo, no sabemos para dónde va a tirar, pero sí que tenemos una cosa clara, que es que el arte es para todos, aunque a lo mejor solo una élite lo sabe, como decía Dora García. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy caluroso, aunque está lloviendo, de todos mis compañeros y compañeras de la red museística. Y realmente lo primero, agradecer a la organización que nos haya seleccionado. Lo del tema de centro-periferia, nosotros es el Lastre hace mucho tiempo. El primer proyecto que llevamos a cabo cuando nace la red era un proyecto que se llamaba Excéntricos, donde debatíamos sobre ese concepto. ¿Qué es centro, qué es periferia? Todo depende de dónde te sitúes o donde dejes que te sitúen. Nosotros venimos a hablar hoy aquí del trabajo, estos días que se ha hablado tanto de institución, que se ha hablado tanto también de funcionarios y de funcionarias. Venimos a hablar del fruto del trabajo que por iniciativa de un grupo de funcionarias y funcionarios de la red de museos de Lugo, nace esa red de museos de Lugo. Y
y por iniciativa de ese grupo de funcionarias y funcionarios, porque muchas veces tendemos a estar muy inmersos en nuestro círculo de preocupación. El mundo es horrible, la administración está fatal, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros para cambiarlo? Desde dentro podemos intentar cambiarlo. Y nosotros lo que venimos a ofreceros es visibilizar algún acierto y los errores que hemos cometido en aquellos más de 9.800 proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de estos 10 años de la red museística. Siempre decimos, nuestros compañeros y compañeras, que lo que diferencia a una gestora o a un gestor de un soñador y soñadora es tener un plan. Un plan con un programa, con proyectos, con iniciativas y con tareas. Eso es lo que marca la diferencia, proyectos de continuidad. Por eso felicito la organización de este encuentro, porque sé perfectamente que este proyecto que nace en esos departamentos, que ahora mismo hay una masa social apostando y apoyando este tipo de encuentros, pase lo que pase, jamás arriba podrá ser cambiado. Y eso ha sido lo que os voy a contar, es la historia de esa ruta, de encuentros y de desencuentros, de lo que podíamos hacer, lo que pudimos hacer y lo que podremos hacer, pero teniendo pasión, voluntad y la responsabilidad de saber que somos funcionarios, que nos pagan con el dinero de todas y todos los españoles y que como tal tenemos la obligación de hacer que el acceso a la cultura sea para todas y todos, no una anécdota, no una iniciativa, no una tarea, no una efeméride, no algo que únicamente sea gestión estética para lavar la cara del político de turno y que nos dé unas cuantas migajas o limosnas. No, señoras y señores, eso no es así. Realmente el activismo de base es mucho más fácil hacer el activismo desde dentro, aunque mucha gente haya mobbings, acosos y si no formas parte del sistema te saquen y te quitan y que tengas que estar pasando constantemente, pese a ser funcionarios, esas reválidas del jefe de turno. Pero si quieres puedes, y puedes porque tienes una comunidad que te apoya y tienes un público que te apoya y tienes gente que sabe perfectamente que lo procomún es la cultura y que la cultura es de todas y de todos y es lo que nos hace libres, y de eso les venimos a hablar. Tenía la cosita esta por aquí. Vamos a hablar de identidad. Bueno, somos 4 museos. 4 museos. Hemos puesto la simbología de este árbol porque nos dio mucha suerte y porque nosotros hablamos de nutrientes. Y tenemos tantos nutrientes. Esta presentación la llevamos parecida con ese árbol al Instituto de Patrimonio Andaluz y allí a través de esa nos nutrieron de una forma muy especial sobre el tema de conexiones y confluencias. Bueno, ese árbol porque nosotros estamos en un territorio, tenemos un patrimonio, somos comunidad. No sé qué me ha pasado que no se me mueve. Perdón. Bien, la identidad, que hablábamos territorio, patrimonio, comunidad. Somos 4 museos, el Museo Provincial de Lugo. ¿Por qué nace una red? Porque si no, no podríamos ser museos. En una época en la que todos los alcaldes quieren tener un busto en la plaza del pueblo y algo que le llaman museo, lógicamente, para que puedan ser museos, tienen que cumplir unas funciones. Y para poder cumplir esas funciones nace la red, como un principio de sostenibilidad, de equidad, de buena gestión. El Museo Provincial de Lugo presta servicio a estos otros 3 museos, el Museo del Mar, el Museo Público del Mar más antiguo de toda Galicia, que nace por iniciativa de un profesor y de 40 alumnos y alumnas, el Museo Pazo de Tor y la Fortaleza de San Payo de Narla. ¿Por qué la red? Pues hablábamos de personas, de identidad, de conexiones, de construcción, de conectividad, de corresponsabilidad, de sostenibilidad, de compromiso. Hablábamos de museos. Estas y estos son mis compañeras y compañeros de la red de museos. ¿Y qué es un museo? Somos un país que legisla para no cumplir y somos un país que nos encanta poner definiciones para saltárnoslas por el forro de la chaqueta. Entonces, simplemente eso, recordar pues que si queríamos ser un museo teníamos que tener una red para prestar los servicios. ¿Y de qué nos habla la red? Bueno, esa definición nos habla de al servicio de la sociedad. Muy bien, museo, una entidad sin fines de lucro, al servicio de la sociedad. ¿De qué sociedad? Siempre se dejaban a alguien fuera. Hoy por la mañana comentaban precisamente esos museos del 19 que representaban a esa élite. Después pasó a ser la élite académica. Al servicio de unos pocos, siempre al servicio de unos pocos. Mi tesoro, mi micromundo. En una tierra del minifundio como es la nuestra tenemos que luchar por eso.
porque sobre todo, pese a ser una tierra del minifundio, somos una tierra que estamos acostumbrados a sufrir, pero también estamos acostumbrados a luchar, a levantarnos, a caer y a saber que somos parte de comunidad. Y el gallego es lo que tiene, que a la hora de generar y de formar comunidades somos las primeras. Una comunidad no es una abstracción, porque se tiende, es lo mismo lo del uso de palabras, ¿no? No es una abstracción, estamos hablando de que las comunidades están hechas por personas, no por retórica. Y institución, desinstitucionalización, reformular el museo. Yo estoy orgullosísima de formar parte de una institución, porque soy una institución, somos personas. Somos personas, que somos posibilitadores, que somos los que de alguna forma estamos prestando un servicio público, que es algo maravilloso, el poder tener el privilegio de formar parte, de ser un servidor o servidora público. ¿Hay que reformular el museo? Pues ¿por qué? Para ser socialmente responsables, ofrecer museos de comunidad para todos, para gestionar mejor los recursos, trabajar con y no para. Normalmente tendemos a ofrecer el menú, hacemos una actividad. Sí, preguntamos, nos imaginamos, incluso hacemos estudios y un trabajo de investigación. Realmente es como cuando a un niño le ofreces el menú y todos los días le das de primero sopa y de segundo tal, y tú haces la sopa y tú haces el guiso. No le das los ingredientes para que ellos y ellas aprendan a elaborar. Nosotros aprendimos gracias a la comunidad, gracias al tercer sector, gracias a escuchar, a trabajar con la comunidad. Porque es un lugar maravilloso, los museos, para generar revolución, ¿lo visteis? Para generar cambio. Estos son los nutrientes: aprender a programar, programar para aprender, claridad en las metas, transformación, museología social, inclusión, palabras que co-creador, empoderamiento. Bueno, ahí vais a tener un pasaporte que de alguna forma los hemos hecho pese a que tenemos, para que os hagáis una idea, la red de museos tiene 2.200.000 euros de presupuesto. Todos los trabajadores son funcionarios. Tenemos para plantilla 1.572.000 euros de presupuesto. 720.000 euros, más o menos, son sobre 600.000, se los llevan lo que es contrato de limpieza y de seguridad privada. Y el resto queda para la gestión cultural de los 4 museos. Dicho esto, es que ese pasaporte es esa forma que hemos estado haciendo, de abrir puertas, de dando pasaportes para que la gente forme parte de nuestra vida. Es algo tan fácil, pero para que formen parte de nuestra vida, nosotros tenemos que formar parte de la de ellos. Y para eso tenemos que ser profesionales, con ética, con técnica, con empatía. Normalmente tenemos que estar constantemente reformulándonos, alimentándonos, nutriéndonos. Ahora mismo estamos aquí y lo comentaba. Nosotros, nuestra hoja de ruta se marcó hace muchos años pues con Margarita y María Ángeles del Museo de Escultura. Años después fueron los de La Panera. Luis todavía, digo yo, era un niño cuando empezó. O sea, es decir, buscar nutrientes de todo el territorio, desde lo local, apostando por lo nuestro, pero buscar lo mejor, aquello que nos nutre. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, de que nos visibilicéis. Y posiblemente no seamos un museo marca. De ese es que, en principio, pero no somos un museo marca desde el punto de vista de marca, pero somos el museo más grande de España porque somos de los museos que más apuestan por su gente y porque somos museos que somos personas de verdad, trabajadores, edificios, colecciones y comunidad, y todos al unísono. Estrategias para la naturalización, museos más sociocráticos, esa es la clave. Que cuando salgamos de aquí nos demos cuenta que es eso, esa es la clave. Que hay que hacer una investigación interna, externa, el análisis de la situación de partida, saber revisar los valores de tu institución, revisar la misión, la visión, los objetivos estratégicos y la naturalización de tu entidad. No es lo mismo el Museo de Lugo, que puede ser un museo en una realidad La Panera, o que puede ser el Museo de Escultura de Valladolid. Cada uno tenemos nuestra propia realidad. Y nuestra realidad se hace así, o sea, es así. Luego tenemos esos factores que yo, en vez de llamarles factores peste, le llamo factores peste, que es pues eso, que en un año te cambien 4 veces de político, tus jefes. O sea, que de repente tú empieces el año con el bloque, después el verano con el PP, siga después otra vez con el bloque y acabes el año con el PSOE. Pues genial. No es una cuestión ideológica, pero entenderos que con las personas es una cuestión de comunicación. Y cuando a esa persona le das explicado realmente el proyecto, por eso la importancia de proyectos comunitarios, proyectos a largo plazo, no efeméride, no un gestito, no un guiño a la museología social. Metámonos de lleno en lo que debe ser realmente un museo, de lo que debe ser realmente el patrimonio, que es algo de todas y de todos. ¿Cómo programar con la comunidad? Bueno, pues dándole poder. Esto suena, os voy a dar ahí en el pasaporte y si eso lo voy a pasar, porque yo creo que ya voy mal, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué hemos hecho? Participar, tal. ¿Cómo lo hemos hecho? Potenciando la identidad de los 4 museos, misión, colección, considerar la experiencia ética y estética.
esto lo vais a tener, son las líneas de las comunidades en las que en este momento estamos pues más inmersos. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros trabajamos el tema de la accesibilidad. Tenemos un departamento de capacidades diferentes de accesibilidad. Sé que a muchos de vosotras y vosotros os sonará a personas con discapacidad. Realmente ese departamento es donde está inmersa la gestión, donde se está inmerso la gerencia, porque gestionamos dinero público y tenemos que hacer que todos nuestros programas y proyectos estén accesibles para todas y todos. Merced a eso puedes permitirte el lujo de trabajar también la accesibilidad desde el otro punto, hacer que la administración cumpla y el número de plazas para personas con discapacidad se convoquen y se saquen, hacer que una persona con discapacidad, adaptándole el puesto, pueda ocupar un puesto con total normalidad. Ángeles, mi compañera, es la educadora del Museo del Mar. Es una persona ciega total y es una persona que trabaja con una vigilante en su museo y ella es la que elabora el plan educativo de ese museo y no tiene ningún tipo de problema. Tuvo algún problema con la fotografía porque no le gustaba mucho, pero el tema superado, bueno, lo digo porque eso nos ha dado pie a un proyecto en el que estamos ahora inmersos, que es fotografía ciega. Bueno, la comunidad escuela, esto parece que esté hablando de estudios de público, pero no es eso. Es los planes estratégicos. Si dentro de esos enlaces podéis ver imágenes de cada uno de los programas. Aquí también está a través de código QR para que podáis ver los programas a largo plazo de lo que hay, Culturas en Diálogo. Bueno, tenemos una serie de clubs, Club Peca Amigos, Club Senior, Club A, la importancia del tercer sector. Es decir, todo lo que se está haciendo con el tercer sector nos ha llevado ahora mismo a una serie de proyectos de carácter internacional importantes, muy importantes, de Culturas en Diálogo, con más de 17 países. No estamos hablando que hagamos una exposición o que seamos los que hagamos el encuentro de Tango Libre. Estamos hablando de un compromiso anual donde nosotros formamos de la parte de la vida semanalmente de todos esos colectivos. La comunidad del Sáhara, o sea, estamos trabajando con, lo podéis ver ahí, con un montón de colectivos. La comunidad investigadora, la alianza con la universidad. No tenemos tiempo. Uno de los grandes problemas cuando trabajas de esta forma es la sistematización. Para eso necesitamos unirnos, aliarnos pues, con las universidades, que nos están echando un capote. A nosotros fundamentalmente nos están ayudando a evaluar, porque ¿cuáles son los indicadores que marcan? Tú, mientras vives en tu mundo comunitario, con esa implicación tan real, con estar pendiente que hoy en un Facebook una abuela te dice mañana la niña no puede ir a la actividad porque tiene anginas, y tú pasado mañana le preguntas, oye, ¿cómo va la niña? Mientras tanto, alguien tiene que estar testando lo que hacemos, valorando lo que hacemos y viendo si merece la pena proyectar lo que hacemos para que en otras instituciones se pueda generar algo de lo que hayamos hecho, a lo mejor merece la pena para poder aplicarse en otro espacio, ¿no? Bueno, la comunidad creadora. Los artistas, para nosotros ha sido fundamental. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Enredarte. Dentro de Enredarte hay varios tenemos un espacio que es, bueno, becas, parece que sea lo típico, pero no es lo típico. Están inmersos en todos los proyectos. Fotografía ciegas, pues están los artistas por el medio. En Tolearte, donde se ocupa un psiquiátrico con 300 y pico proyectos artísticos, todo un antiguo psiquiátrico, pues están, pues imaginaros, me parece que fueron 314 artistas, está la publicación por ahí. La implicación, tenemos residencias artísticas, estudio abierto, la forma de co-crear los artistas con la comunidad también, todos los veranos. Estamos hablando que, para que os hagáis una idea, estamos un museo que es museo provincial. O sea, pensar que en teoría nuestro destino era ser el museo decimonónico por excelencia. El museo, el arte contemporáneo viviendo, no tendríamos ni salas. Para poder exponer hace poco en nuestra institución tenías que venir o de mano de una entidad financiera o no podías exponer siendo artista. Bueno, gracias a ellos son nuestros nutrientes los que nos han regenerado. Y bueno, si me pones las fotos un minuto, ¿puedes o no? ¿Lo intentas? Vale. Quería poner, bueno, un poco, porque vamos a ver, el punto de partida partió de hacer una diagnosis entre todos, ¿vale? ¿En qué fallamos? Y para hacer la diagnosis llamamos a los colectivos. Colectivos a los que no les habíamos ofrecido el servicio y que pretendíamos que nos dijeran en qué fallábamos. Señora, pero si no puedo entrar ni en silla de ruedas. O sea, fijaros, para eso tuvimos que hacer incluso pues una especie de, en colaboración con Kogami, nos hizo un proyecto y con los carpinteros de Lugo a las 2 de la mañana una noche, pues pusimos una rampa a 12 metros porque no se ponían de acuerdo el ayuntamiento y la diputación, uno era del PP, otro era del PSOE. Nosotros nos saltamos eso, es decir, el poder llegar a hacerlo de esta forma, ¿no? Tenemos un blog de museos posibles que lo gestiona también Ángeles, todo está en pictogramas, bueno,
Puedes darle más, porque si no ya me va a reñir. Sí, bueno, fotografía ciegas. Se trata un poco de que veáis, o sea, lo acompañadas y acompañados que estamos. Y invitaros a eso, que cojáis el pasaporte. No me quiero enrollar más. Solamente que os quedéis con estas 3 ideas. Funcionarios y funcionarias. Querer es poder. Es igual quien tengas por encima. Aunque te hagan un sándwich, el jamón siempre sale para arriba. Buenas tardes a todos y quiero empezar, como todos mis compañeros, dando gracias a la organización por haberse acordado de nosotros y haber seleccionado un proyecto que es muy modestito al lado de otros que hemos estado viendo estos días. Yo siempre digo que no es buen negocio hablar detrás de Encarna, porque es tan apasionada y tiene tal capacidad de síntesis y de transmitir tanta información que uno siempre queda como soso. Y yo creo que en este caso la he visto superarse a ella misma, haciéndolo tan bien como siempre. Yo vengo del Museo Nacional de Escultura y vengo a presentaros no los programas culturales y educativos en su conjunto, sino un proyecto concreto que está dentro de esos programas y que venimos desarrollando hace unos años y nos parecía que bueno, podía encajar de alguna forma con el título general de este encuentro. Cultura y territorio, en nuestro caso un territorio el más inmediato. El proyecto se llama Calle Museo y me vais a permitir. Tenéis aquí un poco el resumen mínimo que se puede hacer sobre el mismo. Es una propuesta de participación ciudadana fruto del trabajo conjunto del Museo Nacional de Escultura, una empresa privada, el estudio Muda Arquitectura, creativos locales de diversas disciplinas y el entramado social de la ciudad representado por muchas instituciones asistenciales con las que venimos desarrollando proyectos de carácter social desde hace bastantes años. Es una plataforma variopinta, pero que está funcionando muy bien y es lo que os quería transmitir en esta intervención. Yo había pensado, dado que es la última de la tarde, que estamos agotados ya, que lo que yo os presentara aquí fuera ligerito, para que no tuvierais que leer mucho empiezo la intervención con unas imágenes del último Calle Museo que hemos hecho ahora en el mes de septiembre. Bueno, el 5 de septiembre el equipo que impulsamos este proyecto de Calle Museo nos enfrentamos a una aventura un tanto incierta. Debíamos formar en plenas ferias de Valladolid y cuando todo el mundo estaba más a lo lúdico que a lo cultural, un equipo de personas que nos ayudara a tejer 100 kilos de mimbre para formar con ese mimbre, siguiendo una técnica que se denomina nudo caótico, una especie de tapiz vegetal que iba a ser el telón de fondo de las actividades que íbamos a desarrollar durante Calle Museo 3, que era la edición que nos tocaba ahora. Parecía una tarea bastante imposible, pero lo logramos. Bueno, la estela que veis aquí, que la hemos denominado estela vegetal, es el nombre que se ha dado a esta obra, es una obra diseñada por un maestro cestero y creador contemporáneo, Carlos Fontales, junto con un arquitecto de Valladolid, José Carlos Ambelloso, y los propios integrantes del estudio Muda Arquitectura. Y esta estela lo que iba a hacer era establecer un diálogo, como casi todo lo que hacemos dentro del proyecto, con las propias colecciones y los propios edificios que albergan el museo. La estela de mimbre en realidad era una reinterpretación de toda la labor decorativa que se concentra en la fachada del Colegio de San Gregorio, un edificio del siglo XV que lo que hace precisamente en esa entrada principal es imitar las arquitecturas efímeras que en esos siglos se colocaban en la entrada de las ciudades para dar la bienvenida a las visitas importantes. Si os fijáis un poco, todo el... A ver si soy...
todo el fondo de esta decoración de la fachada es mimbre trenzado y nosotros lo que hacíamos con estela vegetal era un poco contemporaneizar esa labor del propio edificio. Como os decía, nos embarcamos en esa tarea y conseguimos formar un grupo muy especial durante 4 días. Este es el telón de fondo que os decía, esas actividades que luego os voy a comentar. Bueno, durante esos 4 días el jardín del museo se llenó de personajes pues muy distintos, desde jóvenes, familias con niños, conectados o enganchados a través de una convocatoria que hicimos por redes sociales, personas mayores que venían de uno de los proyectos que estamos desarrollando con Cruz Roja de Valladolid, con la que participamos en uno de los programas que precisamente se llama Espacio Mayores, y visitantes ocasionales del museo, amigos y conocidos que en ese momento no tuvieron más remedio que contestar a nuestra demanda, porque la cosa era complicada. Ya os digo que era tejer 100 metros cuadrados de esta estela vegetal. Y al final lo conseguimos en ese tiempo. En el momento que se presenta la estela vegetal, y aquí necesito coger el folio, un periodista de Valladolid, que es el autor de muchas de las fotos que vais a ver en esta presentación, Nacho Gil, que participa en una publicación digital en NES, hace una entrevista a este creador, a este maestro cestero, Carlos Fontales, que es el que veis en la fotografía superior, y Carlos Fontales le cuenta esto que os voy a leer. Dice el maestro que la técnica denominada punto caótico se caracteriza porque cuando se practica se va averiguando no cómo es, sino cómo no es. El mimbre que sostienes va organizándose y si no te dejas llevar por él, no queda bien. La calle se comporta de una forma semejante. La arquitectura, el urbanismo que la configura y ordena, debe tener en cuenta el pálpito vital de quienes la habitan y transitan. Dejarse dirigir por ellos. Si no se hace así, la calle no funciona. Y el entorno urbano, el entorno peatonal que rodea el Museo Nacional de Escultura y que se hizo especialmente para enmarcarlo, que abarca la Plaza Federico de Battenberg y la calle Cadenas de San Gregorio, que es el eje vertebrador de las 3 sedes del museo, nunca ha funcionado. A pesar de que fue un proyecto pionero, se hizo en el año 1984 y que participaron en él algunos de los arquitectos o artistas más renombrados, entre otros Peña Ganchegui, y con la colaboración muy especial de Eduardo Chillida. Perdonad un momentito. Cuando se llevó a cabo este proceso de peatonalización de uno de los ámbitos más singulares de Valladolid, desde el punto de vista artístico, histórico y cultural, lo único que se buscó fue potenciar lo que se consideraba el valor de este espacio, que era el carácter monumental. Lo que se intentó crear fue un ámbito que facilitara la función contemplativa y es lo único que se tuvo en mente. De hecho, se eliminó todo lo que pudiera estorbar al cumplimiento de esta función. La plaza Federico Battenberg, que es justamente la que está enfrente de la fachada del museo, tenía en su momento una serie de árboles rodeándoles que desaparecieron para crear este espacio totalmente granítico y que para el ciudadano, para el turista, puede resultar atractivo porque es verdad que potencia lo que los artistas querían en ese momento, que es los propios edificios que forman el museo. Pero para el ciudadano de a pie, los que lo habitamos diariamente, es un espacio frío, poco amable, poco acogedor y que no invita para nada a la permanencia en él. Ni siquiera cumple bien la función de paso, comunicando uno de los barrios más populosos de Valladolid con el centro. Como os decía, la gente que habitamos este espacio, que lo hacemos a diario, siempre en nuestras conversaciones el problema de este carácter inhóspito del entorno es un tema recurrente.
sale continuamente, y continuamente sale también el deseo de intentar cambiar esa identidad de este espacio, de reinventarlo, de humanizarlo, de volver a traer hacia él la pulsión ciudadana. Y el proyecto Calle Museo precisamente arranca de esas conversaciones y de esa problemática. Surge en el año 2012 en torno a un café, y precisamente en un café de la plaza, el que tenéis ahí al fondo, y en ese momento se decide por parte del museo y por parte de los dueños de ese café que por qué no se hace un esfuerzo por intentar completar esa función contemplativa con alguna otra, por lo menos de forma temporal, porque sabíamos que de forma permanente no se iba a poder hacer. Se intentaba, el objetivo que se marca es generar un espacio donde ciudadanos de todas las edades pudieran relacionarse, donde encontraran estímulos artísticos y culturales, donde pudieran expresar sus ideas, donde pudieran experimentar cosas nuevas, y ese en definitiva es el arranque del proyecto Calle Museo. Para el museo es importante porque ve entonces la posibilidad de dar visibilidad a muchas cosas que está haciendo en esa época intramuros y que no tienen una repercusión social importante. Uy, bueno, tremendo. Mira que lo tenía medido y... sí. Y os decía que al museo le da la oportunidad de dar visibilidad a esos proyectos, presentarse de cara a la sociedad como una institución cercana y accesible, que en ese momento lo es, con unas inquietudes sociales importantes. Ya estamos en ese momento también inmersos en muchos programas y con una vocación de agente de cambio que todavía estamos intentando cumplir de una manera efectiva. Se encarga la colaboración en este momento, se pide la colaboración de un estudio de arquitectos muy jóvenes, Muda Arquitectura, que los tenéis aquí en la fotografía, que lo que plantean es lo que serán las líneas base en los 6 años de desarrollo del proyecto Calle Museo, que son fundamentalmente dos. Una intervención urbana realizada en este entorno peatonal, a ser posible, sostenible y de bajo coste, que interactúe con la segunda cosa importante del proyecto, que es un programa de actividades culturales realizadas por artistas locales o por agentes culturales en un primer momento, y que tiene un carácter muy variado, que ha ido evolucionando también al paso del tiempo. Bueno, ellos son los encargados, como os decía, de elaborar estas líneas, y al final son el alma de Calle Museo, porque se ocupan de todas estas cosas que podéis leer en la parte inferior en sus propias palabras. Además, abren vasos comunicantes entre el museo y la ciudad, intervienen en el espacio urbano, propician la accesibilidad, juegan a traspasar muros y a construir estructuras transversales y muchas más cosas. Bueno, la primera intervención que se realiza en Calle Museo 1 en el año 2012 es una gran plataforma, aunque el ámbito en el que se mueven es tan monumental y tan potente que cualquier cosa que haces, aunque sea una gran plataforma, queda reducida casi a una miniatura. Y nos ha pasado con la estela vegetal que habéis visto y con todas las intervenciones que se intentan hacer en la calle. Esta plataforma se coloca enfrente del museo, en la Plaza Cadenas de San Gregorio. Está construida en su mayor parte con elementos que el museo proporciona. Se busca la sostenibilidad en casi todas estas intervenciones, y muchos de los elementos que veis ahí pues son cajas de embalaje o de transporte de obras, son palés desechados por el museo, banderolas, moquetas también de intervenciones anteriores, y bueno, con estos elementos se hace esta estructura que cumple muchas funciones diferentes. En principio, la idea es aglutinar todas las actividades que se van a desarrollar, y tiene un carácter por eso de escenario, tiene un carácter también de zona de descanso, carácter de zona de juegos. Tiene una parte atractiva, esos arbolitos que veis ahí en la plataforma, que rememoran todos los que perdimos en el momento de la aplicación del primer proyecto. Y como os decía, pues
En realidad tiene la función es aglutinadora y luego también es activadora en sí misma, porque la plataforma se podía intervenir por cualquier persona que se acercara a ella, decorándola o haciéndola crecer o recreándola. La segunda intervención, bueno, esto es un poco esa idea que os decía de esa interactuación con el público, con el propio elemento. La segunda intervención se hizo en el año 2014 y tenía un carácter más simbólico, porque aunque se aprovechaban elementos rememorando esa primera edición, lo que se hacía era construir una especie de sombra artificial hecha con moqueta ferial que recorría toda la calle, acotaba el espacio de actuación, de acción de las diversas actividades, pero además transmitía ese simbolismo de la influencia del museo como institución cultural o la proyección que hacía el museo sobre los propios ciudadanos. Veis ahí un poquito también ese escenario de intervención. Y la tercera era la estela vegetal que os estaba comentando. A pesar de ser la menos potente, esta que veis ahí ha sido la que más se ha hecho notar por el público. No tiene un desarrollo volumétrico, pero sí llama la atención o para gustar mucho o para no gustar. A la gente parece que le ha preocupado especialmente el que esté aplicada y sostenida por un edificio histórico como el Colegio de San Gregorio. Hemos sido exquisitamente respetuosos con el edificio y no hubiéramos hecho esta intervención si no hubieran existido dos ganchos que ignoramos en qué momento se colocaron en ese muro y para qué función, y que son los que sujetan junto con las rejas de las ventanas modernas toda una red de entramados de cables de acero que llevan acoplados unas piezas de madera para que en ningún caso la estela vegetal toque el fondo de la pared. Bueno, pues estos son los escenarios de las intervenciones urbanas para ese desarrollo de calle museo. Y la parte fundamental es esa parte de actividades culturales que os decía que es la que ha evolucionado de alguna manera. En un primer momento fueron actividades que surgieron de forma espontánea a través de una convocatoria de redes sociales y que se realizaron de forma altruista por artistas o agentes culturales, como os decía, de Valladolid. El primer calle museo duró 2 semanas, se hizo en una época totalmente inhóspita para la ciudad, en Navidad, pero la variedad de acciones y la novedad de la propuesta hizo que se moviera muchísima gente en torno a ella. Esta propuesta, a ver, había, por citaros solo algunos y de forma muy rápida, talleres de todo tipo, de arquitectura, de escultura, de literatura, de origami, de kirigami. Había presentaciones de libros, música en directo, microteatro, quedadas ciudadanas, por ejemplo, una asociación de caminantes de Valladolid, Vallandantes, pues quedaba a desayunar ahí en la plataforma, o Pucelana, que se encargaron de decorarla convenientemente. Y os decía que esto en la segunda convocatoria varió sustancialmente porque nos pareció que no podíamos estar viviendo, y esto ha salido durante estas jornadas, eternamente de la buena voluntad y de el alma altruista de estos agentes. Decidimos que si queríamos seguir con este proyecto debíamos encargar esas acciones y marcarnos unos objetivos que fueran estos que veis aquí. El fomento de la creación contemporánea a través de la contratación de artistas locales que debían desarrollar talleres de creación participativos y experimentales que, sobre todo, incidieran en la interpretación multidisciplinar del museo, que establecieran lecturas transversales del patrimonio que se les presentaba. Y además que todo lo que se hiciera fuera accesible a cualquier ciudadano y cualquiera que fueran las capacidades que este ciudadano tuviera. Bueno, os presento de una forma ya muy rápida lo que se ha hecho durante esta edición de calle museo. Hemos tenido talleres de
de danza inspirados en algunas de las obras más expresivas del museo, en concreto de dos artistas del Renacimiento, de Berruguete y de Juni, y jugando con todo el movimiento, las actitudes, las emociones que estas esculturas transmiten y haciendo un guiño también a la propia policromía. Hay una cosa importante en la segunda y tercera edición que tiene que ver con ese aspecto de accesibilidad. En la segunda edición todos los talleres se hicieron, como os decía, accesibles a todo tipo de público y contamos con la colaboración de Predit para darnos todas las pautas necesarias tanto al museo como a los propios artistas para conseguirlo. En este hemos ido un paso más y hemos integrado ya en el propio desarrollo a asociaciones o instituciones que están haciendo otro tipo de programas con nosotros, programas asistenciales o sociales. En el caso del taller de danza de Lola Eiffel, pues hemos contado con el grupo de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha estado realizando a lo largo del año pasado talleres de arteterapia en el museo y que se encuentran en diferentes momentos del proceso de superación de esta enfermedad. Y que precisamente por estar en ese proceso de superación tienen una vitalidad que nos acaba enterrando a todos. Bueno, otros de los talleres que hemos estado haciendo, escrituras vegetales, basándonos también en todo el repertorio decorativo que presenta la propia colección del museo, haciendo estas transferencias a diferentes soportes para crear esos especie de tapices vegetales que veis ahí. Artistas como Julio Zalagán, muy polemizador, el mismo, que una de las obras que ha elegido para trabajar en su taller ha sido un retablo relicario y el resultado ha sido una obra colectiva realizada con todos los participantes en el taller que trasciende lo que es una reliquia al momento actual. Está hecha con elementos obtenidos en mercadillos y de almonedas, y lo que se le pide a los participantes es que creen un mito y generen una reliquia, lo que sería para ellos una reliquia en el momento actual. Bueno, aquí veis la gente entregando sus reliquias y contando sus historias. Este taller de escultura que veis aquí pues arranca de los desechos del taller de un escultor. No es la madera lo que se talla, sino que lo que se trabaja son las astillas y los trozos de madera que sobran precisamente en ese proceso de la talla. Lo voy a pasar ya muy rápido. Y un último taller, que es un taller de arquitectura en el que con un sistema de construcción, sistema Lupo, que muchos conoceréis que está patentado por Fermín Blanco, lo que se hace es reconstruir muchos de los elementos arquitectónicos y decorativos del museo. En este en concreto nos hemos centrado en los arcos y hemos contado también con la colaboración de una fundación de recuperación psicosocial con la que trabajamos habitualmente, Intras y UNCHE de Valladolid, para hacer una transposición del sistema Lupo a comestible. Después de probar muchas variantes, se decantaron por un sistema Lupo de gominolas, que fue el fin de fiesta de este Calle Museo 3. Bueno, decir únicamente que el activo principal de Calle Museo son las propias personas que forman el equipo y que al margen de los problemas de financiación e infraestructura pues consiguen sacar adelante algo que es complejo de preparación, pero que tiene unos resultados muy aceptables, como os decía, a nivel de participación ciudadana y de inclusión social. Y perdonad que me he pasado. Bueno, yo quería felicitar a todos los ponentes por los interesantísimos proyectos que nos habéis dado a conocer esta tarde. No sé, Beni, cuándo tenemos de tiempo para... Bueno, dice Benito que tenemos 5 minutos para el turno de preguntas. Yo solo quería decir 3 cosas.
En primer lugar, hacer un repaso a la sempiterna crisis de los museos, de la que ya glosada por Bourdieu, glosada por Bauman. En principio los museos siempre han estado en crisis, primero porque eran lugares para la élite, después ahora atraviesan una crisis de legitimación de su propio discurso, que se entiende un discurso de parte, alejado de la realidad. Como respuesta, la mayor parte de las instituciones que yo he podido conocer están embarcadas en una lucha de autolegitimación, utilizando el arte, las nuevas tecnologías, utilizando como referentes los medios de comunicación, intentan subsistir dando una imagen de modernidad y olvidando en muchos casos esta función que ha estado presente en todas vuestras comunicaciones, la función progresiva que estaba presente en las definiciones de museos más progresistas de ICOM de los años 70. Todos vosotros estáis ayornando esa definición, esa necesidad de que el museo tenga sentido para la sociedad, como a través de dar entrada real a la sociedad de los museos. Este es el modo que habéis visto de modernizar nuestros museos. No es un modo formal, es un modo que afecta al producto, a los productos culturales que llevamos a cabo. Hemos visto en los 3 proyectos cómo estáis cambiando la oferta del museo a través de un feedback directo con las vuestras comunidades de referencia, de modo que el museo se adapta a lo que ellas necesitan en todos los aspectos de la accesibilidad. Y más aún, estáis dando entrada a nuevas mentalidades, a nuevas interpretaciones, a nuevos relatos que instituyen el relato unívoco del museo tradicional para hacer una visión, para ofrecer a la sociedad en general una visión más compleja de su propia realidad, que es un poco lo que debe hacer el museo a través de esta introducción de un patrimonio material hasta ahora relegado, que complementa el material que siempre tenemos en los museos y que lo hace más vívido, más cercano, más complejo y más real, más significativo para el conjunto del público. Así que bueno, creo que efectivamente estáis actuando como museos mediadores entre segmentos de la sociedad hasta ahora olvidados y la sociedad en su conjunto, ayudando a la sociedad a verse en su complejidad y a conocer también aspectos de la realidad cultural que ignoraban y que ahora a través de los museos pues tienen acceso a ella. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aportación que hacer. Hola, buenas tardes. Gracias a todos y bueno, es una maravilla ver también a una serie de mujeres energéticas, ¿no?, dinamizando los museos. Pero yo quisiera lanzar una pregunta y también es una especie de duda existencial, porque realmente ¿dónde veis exactamente la frontera entre lo que es un museo y su función y la labor de un centro cívico sociocultural activo de barrio que está poseído por la actividad? Creo que la sutil frontera entre un lado y el otro a veces es difícil de dejarla definida y me gustaría que cada una me comentara cómo lo intenta llevar, ¿no? Porque realmente lo que está pasando, y es además algo que también se veía, ¿no?, en la generación de museos españoles de hace 10 años. ¿No? Hubo un momento que era que los museos eran sitios donde hacer las raves, donde era la música tecno, la superfiesta, y luego hemos pasado a, bueno, pues como tenemos que aproximarnos a la ciudadanía, hay que hacer un tipo de programación como de centro cívico para todos los públicos. ¿Dónde ponéis vosotras la frontera? Bueno, hay veces que cuando uno tiene que intervenir, como en este caso 10 minutos o un cuarto de hora para contar lo que hace, puede sonar demasiado excesivo. Y podéis pensar en algún momento que nos estamos deshaciendo en un activismo que no es real. La mayor parte de los programas que os presentamos tienen una trayectoria muy larga, están muy pensados, están meditados, cuentan con un asesoramiento y yo también pienso que no nos tenemos que convertir en
un centro cívico-cultural al mismo nivel que... Pero bueno, que en algunas cosas sí nos podemos acercar también a ellos. Entre otras, pues en la atención a cualquier tipo de público con cualquier herramienta e instrumento que consideremos que es apropiado para hacerlo. Ahí no nos tenemos que poner cortapisas. Pero ya digo que esa idea del activismo, el hacer por hacer, que muchas veces nos achacan, no es real. Bueno, ¿dónde está la frontera? Es que no hay frontera. No hay fronteras, porque precisamente lo que estamos haciendo es tender puentes. Y desde luego no somos museo. Cumplimos la función de investigación, cumplimos la función de conservación del patrimonio, cumplimos la función educativa, cumplimos la función de difusión, nos agrupamos en iguales y tendemos a puentes a diferentes, somos nodos, pensamos en clave de género, somos conscientes de que somos un medio de comunicación con credibilidad y que constantemente tenemos que bajar y subir y lo que haga falta para estar al servicio de todas y todos. Yo no creo que estar al servicio de toda la sociedad sea convertir los museos en centros sociales. Es convertir a los museos, dejar de ser un almacén de objetos muertos e inertes para pasar a ser, olvidarse también un poco de lo que es el rigor científico por el que nosotros apostamos también, pero no confundirlo con el rigor mortis. Para nosotros nos ha costado mucho esto, hemos durante muchos años sido el patito feo en ese sentido, porque incluso hemos oído en alguna ocasión aquello de que era mejor hacer menos cosas y de calidad y menos cosas de calidad que más y de menos calidad, y curiosamente nos lo decían personas que no hacían ni cosas, ni menos ni más, no hacían nada, ni de calidad ni de no calidad. Simplemente vivían en su micromundo, en ese mundo del mi tesoro, mi pieza, mi museo, mi colección. Nosotros lo único que estamos haciendo es abrir los museos a la realidad, cumplir la definición de museo y desde luego somos museos. Y los 4 somos museos porque hay una red con unos departamentos científicos que cumplen esa función para prestar esos servicios, con unos departamentos de comunicación, unos departamentos de difusión, unos departamentos educativos, con personal no todo lo bien pagado a lo mejor que debería estar, y son todos funcionarios, donde no se juega, como está pasando ahora mismo, a privatizar una de las funciones fundamentales del museo, que eso sí que es tratar a los museos de forma peyorativa, donde hablamos de la dignidad, empezando por el personal del museo, y hablamos de dignidad también por parte de la comunidad, que está, esa comunidad es la primera a la que tenemos que ofrecer esos servicios, porque para eso es un museo. Y esa es la única frontera, cumplir la definición de museo. Y, ojo, esa argumentación de ludotecas y tal, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto que se llama el proyecto Ickson, que es un proyecto creo que es la Universidad de Gijón y la Universidad de Coruña, con Marta Rey, que está llevando a cabo sobre esos trabajos que se están haciendo con el tercer sector, porque nosotros constantemente pedimos el tener indicadores de calidad para saber en qué fallamos, para saber, constantemente nos hemos estado en todos los campos, incluso toda la cantidad de sombras, podíamos hacer una intervención solo de los errores que hemos cometido, pero de los intentos de hacerlo bien. Yo recuerdo la primera vez, una vez que había llamado a Pilar Gonzalo por el tema de redes sociales, no teníamos ni ordenador, no teníamos ni conexión en alguno de los museos, pero nuestro sueño, ella acababa de venir de fuera, era que alguien que venía de fuera nos refrescara, nos nutriera, para cuando pudiéramos tener medios. Entonces, no nos pongamos más cortapisas, no seamos nosotras las personas que trabajamos en los museos los muros que ponen barreras. Retiremos los muros, porque un museo abierto es ese museo que sale a la calle, no porque nos interese la estadística ni el número de personas que van a cobrar una entrada, entre otras cosas porque todos los servicios públicos de la red de museos son gratuitos, todos, absolutamente todos. No gratuitos, no se pagan 2 veces, ya se han pagado con los impuestos de todas y de todos. Por eso digo que es que para mí la palabra frontera es tan fea, no hay fronteras. Simplemente hay museos que piensan en personas y que apuestan por las personas. Mira, me ha hecho mucha gracia tu pregunta porque yo la hice esta pregunta. Pues tuve una intervención de la Tate hace ya muchos años y estaban explicando que hacían bailes de salón en la Tate. Y pregunté, pues, ¿qué diferencia hay del centro cívico de este barrio con que lo hagáis aquí? Y no me supieron responder, bueno, satisfactoriamente para mí en ese momento.
Yo creo que nosotros nos basamos en la estética relacional, que son prácticas artísticas con la gente y con los problemas de la gente, que son la identidad, la inmigración, bueno, todo lo que tenemos en el presente. Por tanto, yo creo que ahí nos diferenciamos entre el centro cívico y nosotros, porque siempre hay un artista, artistas como Julia Montilla, artistas como Francés Ruiz, que son artistas que están desde la Bienal de Venecia a colecciones como el Reina Sofía. De ahí la importancia de que sean artistas que lideren estos proyectos, ¿no? Para mí esa es la diferencia entre nosotros, que somos un centro de arte contemporáneo, y te hablo en clave de arte contemporáneo, ¿eh? Yo creo que bueno, la pregunta básicamente viene a ser si la participación o la colaboración social en los museos es una moda, ¿no? Yo creo que en realidad se trata de entender que el conocimiento social es significativo, es decir, que es capaz de interpretar, bueno, que es, en fin, es un objeto de investigación, de estudio del museo. Es, como los objetos, es patrimonio inmaterial que debemos conocer, capaz a su vez de interpretar las obras y de contextualizarlas, y de hacerlas más vívidas y de hacerlas más emocionantes. En consecuencia, lo que nos cuenten, como ocurre en el Museo de Lugo, lo que nos cuenten los pescadores, lo que nos cuenten los abuelos, lo que nos cuenten los diferentes segmentos sociales, las diferentes comunidades que forman parte de nuestra sociedad, es importante, y el museo puede mediar ese relato. Igual que ocurre en La Panera, cuando cogéis a las personas sin hogar o a inmigrantes y traducís, es decir, coelaboráis un relato y luego lo presentáis a la sociedad para que la sociedad se comprenda mejor a sí misma. Esto no puede ser una moda. Esto es el trabajo del museo, es interpretar de una forma lo más plural posible su patrimonio. Esto es lo que tienen que hacer los museos, en lugar de renunciar a hacer esta labor o dar solamente una visión, la visión del conservador, que es lo que siempre se ha hecho. Yo creo que efectivamente, por eso decía que esta es la manera de renovar y de dar sentido a los museos en el siglo XXI con esta sociedad hipercrítica, ¿sabes?, en la que todo el mundo tiene algún criterio, donde es necesario generar discursos más complejos, que efectivamente estén sometidos a crítica desde su generación y nos den una visión más plural y más creíble de la realidad que el museo debe ofrecer. ¿Alguien más? ¿Ya? Súper tacañona. La última, venga, venid, tío, que nos echen. Gracias. Bueno, yo conozco el proyecto de Calle Museo porque soy de Valladolid precisamente, y de hecho aprovecho para recomendaros que para conocer nuestra periferia que leáis Next Valladolid, que han mencionado aquí la compañera, precisamente porque trata de dar la visibilidad que desde el centro no se nos da, ¿no? Yo sí creo que hay periferia, de hecho. Bueno, felicito al proyecto de Calle Museo porque, para empezar, creo que hay que entenderlo en el contexto que tenemos en Valladolid, ¿no?, que es muy jodido. Y además creo que en concreto el Museo de Escultura tiene una dificultad añadida, y es que creo que hay una comunidad universitaria que de alguna manera se quiere apoderar del discurso del museo, porque tiene como una autoridad histórica, ¿no?, de esta historia del arte del barroco, renacimiento, así como heavy, ¿no? Y creo que este proyecto es un intento muy valiente de abrirse a la calle, y que además creo que ha mejorado con los años, así que muchas felicidades. Solo un apunte, y es que creo que además un poco en toda la mesa se ha utilizado la palabra participación de una manera que al final no me queda clara, y además es un tema que es recurrente en estos debates, ¿no? Porque, bueno, pues la participación sabemos que es un término que se puede utilizar de una manera muy propagandística, ¿no?, para revestirse de una capa social. Y en el caso de Calle Museo creo que efectivamente primero hay una apertura a lo que es la calle, que está justo delante del museo, ¿no? Y creo que además esa participación ha sido creciente, ¿no? Y que en este caso, en la última edición, ha sido mayor, porque el formato taller creo que ha funcionado bastante bien.
pero como que me falta un poco esa conexión directa con la ciudadanía, que no sea a través de asociaciones o de instituciones que trabajan, por ejemplo, con colectivos en riesgo de exclusión social, que sé que eso se hace mucho, ¿no? Y de hecho lo has mencionado, sino ese contacto directo, por ejemplo, con Rondilla, que es el barrio que has mencionado también. Entonces, no sé, ¿tenéis alguna intención de continuar abriéndolo en ese sentido? Porque me parece muy, muy importante también. Gracias. Bueno, quería comentar un poco al hilo de lo que decías, que en realidad Calle Museo lo que está haciendo en las sucesivas ediciones es plasmar la filosofía de todo lo que es el programa cultural y educativo. No es algo puntual. A medida que ese programa va avanzando y evolucionando a muchos niveles, queda reflejado en ese programa de Calle Museo, que no deja de ser además una celebración bianual y con muy pocos días de desarrollo. Es como una especie de llamada de atención, no va más allá de ello. El programa educativo y cultural y social del museo se está distanciando un poco de esa visión académica que decías, que durante mucho tiempo ha sido la que se ha impuesto en un museo, además con una colección tan difícil y tan tradicional como la nuestra. Yo creo que ahí estamos dando un paso importante y estamos aplicando de una forma, yo creo que muy precisa, lo que es la museología crítica a la hora de plantear exposiciones o de plantear cualquier tipo de actuación. La idea de que esa participación sea más amplia, sí la tenemos, pero todo conlleva un esfuerzo tan enorme para un equipo tan pequeño que todo hay que hacerlo con una medida. En el 2014 conseguimos ya esa conexión con Predic, conseguimos entrar en el terreno de la lectura fácil, del mobiliario idóneo, de las pautas de relación con cada uno de los colectivos con capacidades diferentes que podían participar en esas actividades. En el 2016 hemos conseguido incluir algunas de esas instituciones y asociaciones en el propio diseño y desarrollo, que yo creo que es fundamental para conseguir esa accesibilidad que buscamos. Como os digo, universal, un producto contemplado de esa forma llega de una manera más cercana a cualquier tipo de público, no solamente a la gente con capacidades diferentes. Sí nos gustaría, yo creo que puede ser el siguiente paso, ya introducir en otro momento a las asociaciones vecinales, que además en Valladolid son muy potentes alrededor del museo, y ir creciendo de esa manera, porque yo creo que es la única forma de mantener este proyecto, si tiene ese crecimiento añadido. La respuesta del público es verdad que va creciendo, y además que es un público muy variado, y pueden coincidir en un mismo taller creativo pues familias con niños pequeños, mayores afectados de Alzheimer en las primeras fases, personas que vienen del mundo de la rehabilitación psicosocial con problemas de salud mental. Entonces eso está asumido ya y está perfectamente integrado. Todo se andará y que lo veamos todos. Gracias.